Audiencia, reciban nuestros cordiales saludos. La Carta Magna de Aconibe cumple sus 43 aniversarios, entonces es por eso que nosotros estamos aquí, para rendir homenaje a esa labor que realizaron ciudadanos ecuatoguineanos. Más importante aquí es hacer ver a la población o a nuestra audiencia la importancia que tiene la Constitución para un país. También esa misma Constitución la conocemos como Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial. De manera que sobre esto vamos a charlar en la jornada de hoy. Bueno, permítanme presentarles a nuestros invitados, aunque en realidad me gustaría que esta vez se presenten solos para que se sientan en casa. Por favor, a mi derecha tenemos a don Basilio Mangue Umba Abogo. No es la primera vez que está con nosotros, sino que es otra de las veces que le tenemos y ya se siente de la casa. Y a la izquierda tenemos a don Pedro Mangue Equie Obono. Desde luego. Pero don Pedro, esa sí es la primera vez que usted se encuentra con nosotros, de manera que está muy bienvenido. Muchísimas gracias. Bien, como he dicho al principio, me gustaría que charlemos un poco sobre nuestra Constitución, la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial. Muchas personas no saben realmente qué es la Constitución, cuál es la importancia que tiene la Ley Fundamental, y sobre todo cuando hablamos de la Carta Magna de Aconibe, muchos dicen, ¿qué es esto? Solo se limita en ver lo que pasa en las noticias, pero realmente mucha gente no sabe qué es. Vamos a comenzar, pero antes me gustaría que veamos un reportaje que hemos preparado para que vayamos entrando en materia. Por favor. El 15 de agosto de cada año se conmemora la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, conocida también como la Carta Magna de Aconibe, porque fue en esta ciudad donde se redactó y se aprobó. El nombre es un homenaje al lugar de nacimiento de esta Constitución que marcó un punto de inflexión en la historia del país. Tras el golpe del año 1979, conocido también como Golpe de Libertad, que derrocó al antiguo presidente y régimen, el país fue gobernado por un Consejo Militar Supremo liderado por Obiangema Mbasogo, quien decidió iniciar el camino hacia un nuevo marco legal. Para ello, se creó una Comisión Nacional Constituyente en la que participaron grandes personalidades de la vida política del país. Esta comisión se encargó de redactar la nueva ley fundamental con los expertos de la Organización de las Naciones Unidas y asesores de otros países. La Comisión Nacional Constituyente se encargó de la redacción del texto, que posteriormente fue sometida a referéndum el 15 de agosto del año 1982 y se aprobó. En esencia, la Carta Magna de Aconibe es, por lo tanto, la primera versión de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial, que busca establecer las bases de un nuevo régimen político. Este documento sentó los cimientos de lo que con el tiempo se convertiría en la estructura constitucional del país. En su núcleo, la Carta Magna de Aconibe estableció una arquitectura gubernamental que separaba los poderes del Estado: el poder ejecutivo en manos del presidente, el poder legislativo encargado en la Cámara de los Representantes del Pueblo y, por último, el poder judicial, con un sistema de tribunales para impartir justicia. Además, el documento garantiza una serie de derechos y libertades fundamentales, desde la libertad de expresión hasta la protección de la propiedad privada, en un país donde la economía había sido devastada. La nueva Constitución impulsó una economía de libre mercado, buscando revitalizar la actividad comercial y profesional. Hoy, la Carta Magna de Aconibe sigue siendo un punto de referencia para entender la evolución política de Guinea Ecuatorial. Es un espejo que refleja tanto las aspiraciones del pueblo por la libertad y la justicia, como los complejos desafíos
que ha enfrentado el país en un camino hacia la consolidación de un sistema político estable y democrático. Bueno, después de esa información sobre la Carta Magna de Aconibe, no sé si hay algunos puntos que les han parecido que no se han mencionado ahí o que se han mencionado pero que creen que habría que resaltar antes de que continuemos con lo que tenemos. Basilio. Bueno, buenas tardes una vez más. Es de agradecer cada vez que tenemos una intervención igual para con la población, porque esta bella población nuestra necesita informarse para que más o menos vayan familiarizándose en el mundo jurídico que pertenece a todos. Así es. Y conociendo los conceptos por cada ámbito que nos involucra. Entonces el reportaje ha sido más o menos claro para gente con capacidad de poder entender. Y también nosotros aquí como juristas también tenemos nuestra parte, la obligación de intentar argumentar, esclarecer para que sea más permeable a toda la población en general. Entonces estamos aquí para hablar de la Constitución de Guinea Ecuatorial y llámese Carta Magna. Don Pedro. Sí, muchas gracias por concederme la palabra. Se me ha permitido, en primer lugar, hacer una breve presentación sobre el perfil académico de la persona que habla. Me llamo Pedro Mangue Equie, como yo lo he dicho a priori, maestro diplomado de enseñanza primaria, profesor titulado de la enseñanza secundaria superior en la rama de letras por la Escuela de Formación del Profesorado de Bata, y licenciado en Derecho, actualmente ostentando la alta responsabilidad como primer letrado del Tribunal Constitucional. En ese momento me siento honrado y es un gran honor para mí ser invitado especial en este plato, y es por ello que quiero en primer lugar extender nuestros sinceros agradecimientos en nombre y representación de mi institución en general. Hello. En este sentido, es obvio que cuando se trata de una fecha muy especial, como es el de 15 de agosto, reconocido como el Día de la Constitución de nuestro país, tengan que venir invitados de un alto órgano como el Tribunal Constitucional, como el máximo intérprete de la ley fundamental, a fin de venir a hacer o a compartir ciertos comentarios al respecto. Y queremos en este sentido extender también esos agradecimientos igualmente al presidente de la República, jefe del Estado, y su séquito por su buen hacer política. Porque gracias a ello, todo lo que estamos desarrollando en ese preciso momento tiene lugar y sentido. Hello. Hay que reconocer que si no fuera por esa ardua labor que están haciendo en imprimir el espíritu de paz y tranquilidad en los ciudadanos, nosotros no tendríamos esas oportunidades. Y para terminar en esta línea de agradecimientos, igualmente debo extender los agradecimientos a nuestros jefes de inmediatos por esa confianza que han depositado en mi humilde persona para ser el indicado de venir aquí y compartir en ese valioso e importante plato. Por lo que, en relación al documental, hay que señalar que es muy bien resumido dentro del contexto que concierne al origen y el proceso histórico
desde la primera aparición de nuestra Constitución hasta el día de hoy. Entonces, son pequeños, según he notado, pequeños esbozos que más o menos nos pueden ir situando, como lo ha mencionado el compañero. Por eso tampoco puedo dejar de saludar afectuosamente a este pueblo, quien está siendo beneficiario de todo ese trabajo, y nuestra labor es intentar sensibilizarles, contextualizarles y acercarles cada vez más a esta realidad jurídica. Como hemos dicho, el tema de la Constitución, la ley fundamental en nuestro país, es una cuestión, digamos, ajena a, yo podría incluso, me atrevería a decir, la mayor parte de los ciudadanos de nuestro país. Mucha gente no conoce su importancia. Pero ustedes están aquí, gracias a Dios. Me gustaría, ¿cómo pueden hacerles saber al ciudadano o qué pueden decirle para que se dé cuenta de lo importante que es este documento para una nación? Muchas gracias. Bueno, yo creo que, como es debido y necesario, a mi parecer, he estado indagando desde esta cuestión. Y resulta que a veces no suele ser muy bueno llegar, saltar a hablar directamente sobre la importancia de algo si desde un primer plano no sabemos qué es esto en sí. De hecho, se me ha permitido hacer algunas pinceladas sobre lo que es la misma Constitución en sí, muy antes de esbozarse a dar sobre la importancia, a disertar sobre su importancia en un país. Pues en este sentido hay que decir que la Constitución, en término Constitución, proviene del latín constitutio, que significa la identidad propia de un ente o ser. Con esto podemos determinar que la Constitución es la ley fundamental de un Estado, de un país. Es decir, el conjunto de normas que establece tanto la organización como la manera o funcionamiento de un Estado. Define los poderes, los diferentes poderes del Estado, los derechos y deberes de los ciudadanos, así como la forma en que se debe llevar a cabo el sistema político del país. Es decir, como los electrodomésticos. Y sobre todo la convivencia en la sociedad. Sí. Como los electrodomésticos traen un manual de instrucción de uso, la Constitución en este caso es la que determina cómo debe funcionar un Estado. En este caso consideraríamos a la Constitución como la ley suprema que todos nosotros deberíamos respetar. Es la ley de leyes. Por eso también se llama ley madre, que ningún individuo, ser o fracción de la nación debería estar por encima de ella. Ni siquiera el mismo presidente de la República está por encima de la Constitución. Muy interesante. Entonces, eso es más o menos lo que es la Constitución en un Estado. Sí. No sé si Basilio quiere decir algo, añadir algo al respecto. Sí, yo voy a intentar inclinar un poco a lo que es la permeabilidad de nuestra población para que a nivel de expresiones jurídicas no volvamos a volver a caer en lo mismo, valga la redundancia, ¿sabes? Es como decirles que la Constitución, como ha dicho el compañero, es la madre. A nivel empresarial de sociedades, es como decir los estatutos de una sociedad, donde te hacen ver cuál es el espíritu, la razón social de una entidad, no como los estatutos. Pero a nivel social, jurídico, la Constitución viene a ser como esta parte intocable de la vida de la sociedad, parte intocable. Hay que decir, o sea, de hecho, usted cuando se constituye en la CONIBE, primero
¿qué hacen? Un referéndum. ¿Qué es referéndum? Es consultar a la población. ¿Están ustedes de acuerdo con eso? ¿Cómo hacer que va a valer de toda la vida? Y la población dice sí. Y hacen esa constitución. De ahí nace. Ok, en esa misma línea, ¿es la misma actividad que realizan para modificar algo en la Constitución? ¿Se puede modificar? Esa debería ser mi primera pregunta. Sí, la Constitución es modificable. ¿Cómo se modifica? Tal cual se crea, consultando al pueblo por un referéndum. De hecho, la nuestra se ha modificado en varias ocasiones, pero siempre con previa autorización del pueblo. Sí. Aclárame ese punto. Cuando usted habla de consultar al pueblo, ¿a qué pueblo se refiere exactamente? Al país en donde se va a constituir, a los ciudadanos. Vaya. Eso se hace mediante un referéndum. El ciudadano vota. Sí, estoy de acuerdo que se modifique, porque es una ley fundamental que está por encima de cualquier ley o razón de este país. Y como afecta a todos por igual, entonces la población está en su derecho de decir sí o no. No se puede modificar como cualquier ley o cualquier, digamos, como hemos hablado de estatutos, modificar quién va a ser directoria o quién no. De ahí la importancia que la misma población debe saber qué es la Constitución. Pero si usted se fija, es que el libro más diminuto es el Boletín Oficial del Estado. Es el más pequeño, por lo que es de una obligación, porque si usted se fija en las leyes, la ley no te exime por ignorarla. ¿Entiendes? Entonces es un error que un ciudadano no sepa la ley de su Constitución. Es un error, una falta muy grave. Vaya. Es muy importante. Es un libro vital. Sí. Pero en este caso debe haber órganos y, no sé, instituciones que promuevan el conocimiento de la Constitución, es decir, que la ciudadanía sepa de su existencia. Sí, don Nilo, muchísimas gracias por tocar ese aspecto, que es lo que casi es uno de los principales problemas. Me acuerdo hace bien poco, el Tribunal Constitucional organizó una gira de sensibilización a la población. Fue nuestra primera iniciativa después de un largo periodo de tiempo. Entonces, como que cuando llegamos al terreno, la población se pierde, porque ni siquiera conocen quién es el órgano realmente que se debe ocupar de ese trabajo. Entonces, hay órganos que deben secundar ese trabajo, esa labor. Sí. De entre ellos, bueno, como diríamos abuela, está la Cámara de los Diputados, el Parlamento, ya con sus competencias reconocidas desde la ley fundamental de elaborar y aprobar las leyes. Y ya luego viene el Tribunal Constitucional, que es la verdadera institución apropiada y autóctona que debe promover al fondo desde las competencias que le son reconocidas, tanto en la ley fundamental como en su propia ley orgánica. También hace un papel importante la Defensoría del Pueblo, como órganos que más o menos deben colaborar. Entonces llega un cruzado de desentendimiento que en este mismo momento resulta que primero se va a la Cámara, el Parlamento, a hacer una sensibilización, diciendo que somos nosotros los apropiados que deben manejar o interpretar la ley fundamental y hacer sensibilización. Bueno, después de un momento también se va la Defensoría del Pueblo con las mismas versiones. Y cuando nosotros llegamos detrás de ellos, entonces la población nos pregunta, a ver, decirnos exactamente quiénes realmente deben hacer este papel. Entonces es una confusión. Sí que esos órganos también son cooperantes que deben influir, pero ya como se reconoce desde las leyes, la institución autóctona con esas competencias, y ya que les son reconocidas como el máximo intérprete de la ley fundamental, es el Tribunal Constitucional. Sí. De hecho, habíamos trazado desde ese momento ciertos seminarios
Pero resulta que de un momento a otro llegan otros conflictos de intereses, lo que ha permitido que no podamos desarrollar del todo el papel que debemos desempeñar. Así es. Sí, Nilo. Yendo a esta línea, yo de hecho, yo soy a nivel personal de los que, atendiendo a cuando se te empieza a exigir en la sociedad, que es la mayoría de edad, en donde ya no hay excusa, ¿por qué no conoces la ley fundamental o no? Yo soy los que han estado pensando que el Tribunal Constitucional, como encargados orgánicamente de la Constitución, se puede implementar en el Ministerio de Educación. Sí. El Ministerio de Educación es el factor más eficaz, eficiente, sí, para distribuir esta Constitución a la población. ¿Por qué lo digo? Porque imagina, cuando vamos a llegar a los 18 años, o estamos en segundo de BAT, o estamos entrando a la universidad. Entonces lo más normal del mundo y el bien común es que todos los estudiantes que ya van a alcanzar la mayoría de edad tengan este libro. No hace falta ser de derecho, ni va a ser de letras, simplemente porque es un libro que condiciona tu vida, un libro que ostenta tu naturaleza. Entonces es de obligación conocerlo. Yo creo que el Ministerio de Educación también podría involucrarse suficiente para que esto sea efectivo. No sé lo que le parece, don Pedro. Bueno, yo creo que, yendo a la línea del compañero, está acertando bastante. Porque una de las propuestas que además hemos estado planteando a nivel de la institución han sido estas, que la Constitución debería ser implantada a nivel de nuestro sistema educativo desde los niveles más abajo. Es decir, cuando el niño ya crece, que tenga esos conocimientos, que sepa que como ciudadano me corresponden esos derechos, esos deberes, y así sucesivamente. Así cuando alcance la mayoría de edad, ya es capaz de desenvolverse mejor en cualquier ámbito de lo que tiene que ver con... Posiblemente alguien se haya unido a nuestro espacio ahora mismo que, bueno, está siguiendo el programa y quiere entender por qué es tan importante, que hasta el extremo que hay que introducirlo en nuestro sistema educativo, que nuestros niños conozcan la Constitución. Esto nos lleva otra vez a la importancia de la Constitución. Ok, muchísimas gracias. Yo creo que una vez sentado las bases, habiendo dilucidado un poquito sobre lo que es la Constitución en sí, viene muy bien a hacer entender a la población sobre su importancia. Aquí no vamos a inventar cosas. Así es. La Constitución es muy vital en toda sociedad, porque claro, como ya lo hemos dicho, es el que establece las bases del gobierno, protege los derechos de los ciudadanos y además garantiza el orden y la justicia social. Es decir, es la base legítima de un Estado democrático. Entonces, muy aparte de esto, también participa en la convivencia pacífica, para que los ciudadanos puedan vivir de una manera armoniosa. Deben respetar lo que viene recogido en la Constitución, porque si no hacemos caso, va a ser un totus revolundum, sería un caos en donde cada uno baila a su ritmo y al final llegamos a un desorden total. ¿Puede darme algún ejemplo? En lo que algo que diga, cuando el ciudadano se encuentra en esa situación, sepa, mira, esto lo recoge la Constitución, no debo actuar de esta manera. Sí. Por ejemplo, si miramos el elenco de los artículos,
miramos, nos fijamos exactamente en el artículo 13, que recoge lo que son los derechos de los ciudadanos. Ok, yo creo que es un artículo muy importante. Vamos a llegar ahí. De hecho, creo que, gracias que usted lo ha mencionado, yo creo que es un artículo que hay que dar un poco más de explicación. Okay. Sí, no sé si don Basilio quería decir algo antes de seguir. Sobre la importancia de la Constitución. Y bueno, volvemos. La importancia de la Constitución es, usted sabe que la sociedad, yo voy a intentar comparar la Constitución con los estatutos, para que se pueda entender de una manera muy amplia en todos los oídos. Los estatutos al menos se crean como 99 años de vida. La Constitución es de por vida. Imagine usted cuando se hizo la Constitución de Aconibe, la Carta Magna, yo no había nacido. Pero ahora mismo está haciendo uso en mi vida. Sí. Para que usted vea la importancia que tiene, es organiza una sociedad, es el bautizo de un país para con las normas que hay que aplicar ahí. Cuando viene usted ahora, para que usted no salga de los lineamientos de este país en que usted ha nacido, te dicen, mira, en este país usted ha encontrado eso, y usted continúa. Porque si no hay constitución, uno viene y dice, mira, voy a hacer esto, como decía el compañero, un totum revolutum. Uno hará cualquier cosa. La constitución es lo que te dice, mira, este país funciona así. La importancia de la Constitución es mantener el orden. Bueno, añadiendo un poco más sobre la importancia de la Constitución, como viene señalando, también hay que saber que gracias a la Constitución puede haber un impulso en el desarrollo económico del país. Gracias a la Constitución hay mejora en las infraestructuras. Gracias a la Constitución también se puede impulsar la calidad de vida de los ciudadanos. Es decir, todos esos aspectos forman parte sobre la importancia de la Constitución en un país, y otros tantos más que no podemos señalar todos ahora. Me ha parecido interesante que haya hecho esa comparación de la Constitución con los estatutos. Efectivamente. Porque de hecho los estatutos de una empresa son las que realmente reflejan la función de cada, digamos, miembro o autoridad. Te deja todo claro. Cuando usted quiere hacer algo que está fuera de, mira, oye, los estatutos no dicen eso. ¿Tu empresa puede construir? Sí, tráigame los estatutos. No, pero esta empresa pone aquí que pinta. ¿Cómo es que usted solo pone pintura y ahora me habla de construcción? No. Para tener orden, modifique sus estatutos y se suele decir, cambie el objeto social. Y así, o sea, realmente es... Así es como también funciona, la Constitución. Por eso la ley fundamental determina cuáles son las funciones del jefe de Estado, cuáles son las funciones de cada... Y de hecho, efectivamente, cuando hemos hablado entre la reforma y la revocación, o sea, son dos cosas. Una cosa es reformar, la otra es derogar. Entonces la Constitución tiene dos partes fundamentales. Una que es dogmática, que es la que no se puede tocar nunca, porque conlleva los valores, los principios, los derechos y todo lo demás que identifica a un Estado. Y la otra parte es la orgánica, que es donde se viene a hablar de las funciones y los diferentes poderes y de su sistema. Es esta parte en la que se pueden modificar cosas. Y no en la parte dogmática, que es la que se conserva, ni por nada del mundo se toca. Wow, increíble. Vale, vamos a continuar. Vamos a comenzar con el primer artículo de los pocos que vamos a tocar en esta jornada. El primer artículo dice, en el punto 1, Guinea Ecuatorial es un Estado soberano, independiente, republicano, social y democrático, en el que los valores supremos son la unidad, la paz, la justicia, la libertad y la igualdad. Este punto, me gustaría un poquito más de explicación al respecto. Sí. Usted sabe que la ley fundamental es la madre de todas las leyes, por lo que usted no puede hacer ninguna ley que está
por encima de la ley fundamental. De hecho, hay leyes que, por eso el Parlamento, cuando analiza un proyecto de ley, debe primero mirar si hay un choque con la ley fundamental, que no esté, que no, digamos, que no tenga confrontación con una de las leyes fundamentales, a evitación de que sea nula. ¿Cómo le explicas a un ciudadano de a pie que nos sigue en estos momentos lo que significa que Guinea Ecuatorial es un estado soberano? Sí, soberanía significa que todo lo que nosotros tomemos que esté en la ley fundamental es de obligación cumplimiento para en el territorio de Guinea Ecuatorial, en donde las leyes no pueden salir de fuera para aplicarse aquí. Wow. Don Pedro. Sí, muchísimas gracias. Aquí es donde usted va a permitirme, porque quiero explayarme un poquito. Está bien, no hay problema. Y si es posible, manejar un poco el contenido. Según viene recogido taxativamente en el artículo, cuyo contenido ya ha hecho usted mención ahí, quiero hacer un análisis un poco profundo desde el punto de vista jurídico constitucional. Y diría que el artículo 1 de la República de Guinea Ecuatorial define en un primer momento la esencia y la naturaleza del Estado ecuatoguineano desde el momento en que lo declara como una república soberana, democrática y social. Ahora, es un enunciado muy fundamental, porque es el que marca el compromiso constitucional y acompañándolo con ciertos principios claves. Sí. Aquí queremos hacer un poco de desarrollo sobre esos principios. Usted ha hablado de uno de ellos, que es la soberanía popular. Sí. En ese principio, el artículo establece que el poder reside en el pueblo, quien es la fuente legítima de la autoridad. Lo que quiere decir que lo que implica que ninguna entidad, ya sea interna como externa, puede usurpar el poder de un Estado sin la voluntad popular. Vaya. En un primer contexto. Y además, ese mismo artículo reafirma la independencia nacional frente a influencias extranjeras, es lo que él estaba explicando, mencionando. Ya luego viene el principio democrático, que son los principios que protege ese artículo. Sí. Aquí, Perdone, antes de que usted toque ese punto, ¿eso significa que cada vez que, digamos, una potencia extranjera se entromete en los asuntos de una nación, está violando su constitución? Efectivamente. Normalmente. Vaya. Ese es el papel preponderante que hace ese artículo, es decir, proteger esta soberanía. Luego está la democracia. Aquí el artículo subraya que el gobierno debe basarse en la participación ciudadana, es decir, dejar que las elecciones sean libres y respetar todas las libertades políticas del Estado. ¿Qué importancia tiene esto? Eso es lo que viene a dar garantía para que todas las decisiones políticas que se van a tomar se vean desde la voluntad de los ciudadanos. Y a partir de aquí, el peso a lo que es un Estado soberano y democrático. Wow. Entonces, aquí se debe evitar en todo momento que no se involucren tanto los intereses autoritarios. Penalmente tenemos, por último, lo que es el Estado social. ¿Qué queremos decir con eso? Ese principio reconoce la alta responsabilidad del Estado en promover la justicia social, la igualdad y, sobre todo, el bienestar de los habitantes. Es decir, que no solo basta garantizar simples derechos formales, sino que también hay que trabajar muchísimo a fin de conseguir
reducir un poco las desigualdades y sobre todo procurar acercar a la ciudadanía a ciertos servicios de primera necesidad puntuales, como es la educación, la sanidad, la seguridad social, etcétera, etcétera. Y en conclusión, acerca del artículo, diríamos que ese artículo nuestro de la ley fundamental sienta las bases para un Estado que no solo gobierna con autoridad legítima, sino que también protege, promueve los derechos humanos y el desarrollo integral de la sociedad. Por tanto, ¿cuál sería su importancia aquí? Su importancia radicaría en que orienta toda la legislación y acción pública hacia un modelo de convivencia pacífica, justa y progreso para la República de Guinea Ecuatorial. Muy interesante, de verdad. No sé si don Basilio también ha subrayado algún aspecto ahí que volver a aclarar. En la soberanía y la importancia. Sobre todo los últimos que ha ido tocando. Usted sabe que nosotros estamos hablando aquí de la Constitución y dentro de la Constitución están todas las condiciones de un país y de obligado cumplimiento, como matizaba el colega. Por lo que, ¿cuál es su importancia? Esta soberanía de la que hablamos y en los artículos que usted ha reservado que vamos a desarrollar, yo ya estoy preparado para el siguiente artículo porque el compañero lo ha aclarado y yo creo que va siendo permeable a la población. Sí. Luego en el artículo 3, vamos en el tercer punto, dice el territorio nacional es inalienable e irreductible. ¿Cómo explicamos este punto? Hay que primero mirar las palabras, el concepto de las palabras. Inalienable, irreductible, ¿no? Que no se puede reducir. O sea que usted sabe que antes de que haya un país, lo que es Guinea Ecuatorial, yo voy a intentar ir un poco a los antecedentes históricos. Nosotros no teníamos países, teníamos pueblos. ¿Entiende? Porque si usted en 1900, lo dejo hasta ahí, no existía Guinea Ecuatorial, no existía Camerún, eran pueblos. Entonces, los pueblos son los que crean un país. Las ciudades en algún momento fueron pueblos. ¿Entiende? Entonces dice, dentro de esos 10 pueblos vamos a elegir uno como ciudad. Y luego esta ciudad va a involucrar a todos los pueblos y a Barros Capital. Ahí viene lo que la Constitución recoge. Porque si se permitiera que se pueda volver a reducir, algún pueblo diría, yo ya no quiero formar parte de Guinea Ecuatorial porque la Constitución que han hecho en Guinea Ecuatorial no es favorable. Y la idea de la Constitución es que se mantengan unidos. Vaya. Porque si empezamos, vale, busquemos un ejemplo. Los de Corisco dicen, ya no queremos ser en Guinea Ecuatorial. Va a tallar lo mismo. Evivín, Mongomo, Anobón, Riaba. Al final, volvemos a crear en pueblos. Ya no serían países. Y luego en el pueblo, una familia dirá que yo ya no voy a hacer de este pueblo porque lo que ha dicho el presidente del Consejo no está a favor. Ya no habrá pueblo tampoco, ya habrá familias. Y en las familias, algún hermano dirá, yo ya no formo parte estoy de acuerdo con lo que es el hermano mayor, no me favorece. Y ¿entiendes? Entonces vamos a desestructurar lo que es la esencia social. No se puede volver a sacar, porque se unió con un fin. Y esta unidad nació esa Constitución. ¿Pero? Sí, gracias, señor Lino. Voy a ir en detalles, me gusta. Está bien. Entonces, desde los dos conceptos o concepciones entre irreducible e inalienable, la primera idea que se me viene es del peligro de ideas separatistas, como ya iremos conociendo más adelante. Es lo que se protege, lo de ideas separatistas.
Me gustaría leer íntegramente el artículo para que se sepa qué es lo que dice. Okay. El artículo 3 de la ley fundamental dice lo siguiente, dice textualmente lo siguiente. El territorio nacional incluye Río Muni, es decir, zona continental, las islas Bioko, Annobón, Corisco, el Lobey Grande y el Lobey Chico, y sus islotes adyacentes, así como las aguas fluviales, la zona marítima, la plataforma continental y el espacio aéreo. Sobre dicho territorio, el Estado ejerce plenamente su soberanía y puede explotar y explorar de manera exclusiva todos los recursos y riquezas minerales e hidrocarburos. Dicho territorio es inalienable e irreducible. Además, se indica que se divide con fines administrativos y económicos en provincias, distritos, municipios, consejos de poblados, hasta allá tenemos distritos urbanos, etcétera, etcétera. Entonces, en esto la ley determinaría sus límites y denominaciones. Ahora, en este contexto es donde aparece el apartado 3, que subraya la protección de los recursos naturales y la integridad nacional. El apartado 3. Pues bien, quiero con ello entrar un poco sobre el comentario jurídico constitucional que voy a hacer al respecto. Tenemos en un primer punto lo que protege el artículo, la soberanía plena sobre el territorio y los recursos naturales. Es muy importante. ¿Qué queremos decir con esto? Este apartado ya viene a reafirmar la autoridad del Estado para disponer de sus recursos naturales de forma exclusiva. Lo que es esencial para la independencia económica y la seguridad nacional de todo Estado, porque si no se siente un país independiente en sus recursos, no puede desarrollar muy bien su nación. Es decir, cualquiera vendría en cualquier momento a quitarle lo que es suyo. Todo el artículo tiene que proteger todos esos principios. Entonces, establece no solamente esto, hasta incluso la potestad estatal para negociar, explorar e intervenir en esos recursos sin competencia externa. No lo debe competir con ningún otro país. Debe sentirse libre de hacer gestiones en sus recursos y distribuirlos, incluso administrarlos como un país independiente sin que tenga que sufrir presiones de alguna parte. Ahora bien, tenemos un segundo aspecto que es en cuanto a la inalienabilidad e irreducibilidad del territorio nacional. Aquí ya cabe subrayar que al declarar el territorio como inalienable e irreducible, aquello implica que la Constitución protege aquí la integridad geográfica y soberana del país frente a presiones externas, como podemos encontrar los casos de cesiones territoriales o cambios fronterizos. Eso es la importancia en ese aspecto o principio, o internas que puedan amenazar su unidad. Aquí el objetivo es proteger la unidad de la nación en todos sus en todo el ámbito periférico. Muchísimas gracias. He escuchado en algunos casos comentarios donde se dice un millonario ha comprado una isla, pero posiblemente esa isla pertenezca a un estado, a un país. ¿Esto, en nuestro caso, violaría la Constitución? No. No, usted sabe, hablamos de terrenos, no de poblados. Hay diferencia entre un terreno y un poblado. El poblado es un terreno, pero con personas habitado. Por eso llaman poblado. Pero un terreno
es un espacio verde, una porción de tierra Sí. que no habita nadie. Porque de hecho el Estado vende terrenos. Sí. ¿Comprende, no? Entiendo. Pero los terrenos que usted compra, usted lo compra dentro de un territorio. Mi terreno está en Guinea Ecuatorial. Tu terreno es parte de la unidad. Sí. La isla que usted compra es parte de ese territorio. Ok. Lo que sería ilícito sería que usted compre una isla y lo saque de ese territorio. Es decir, Ok. como he comprado la isla Ya no inhabitable, pertenece. ya no pertenece Ok. a este país. Entiendo. ¿Comprende, no? Genial. O sea que- Sí, es exactamente esto. Yo creo que el compañero está dando tiros al punto correcto. sí. Entonces, Eh, esto ahora, para tratar de ganar el tiempo, que nos están avisando que cada vez más se nos hace poco, lo que usted acaba de leer, que se contempla en la Constitución en su artículo 3, esto significa que hay un problema con las ideas separatistas. Efectivamente. Así es. Porque hoy en día escuchamos constantemente que un Estado interviene en otro y crea un estilo de Malestar. digamos, separatismo, Sí. donde ciudadanos o una determinada región determina y ya no forma parte del Estado. Así es. Sí, Nilo. ¿Eso por qué pasa? Por el principio que hemos empezado, con el principio que nosotros hemos oído al inicio de este programa, no conocer la ley fundamental. Porque si esos chicos desde inicio leyeran esa ley fundamental, sabrían que están llevando una idea que no coincide con los fundamentos naturales de Guinea Ecuatorial. Porque si conocieran la ley fundamental, sabrían que el territorio es irreductible. Por eso se creó la Constitución, porque el que creó las personas que se sentaron era gente pensante, gente que sabía que esto podría pasar. A evitación de estas ideas, se creó esa Constitución. Yo le doy el ejemplo de que un país es un conjunto de poblados. Y se han unificado estos poblados para que se cree un país. Y a evitación que vuelvan a desagruparse, se creó una Constitución que es un pegamento. Un pegamento. ¿Entiende? Sí. Por eso, pensar, salir o por ideas separatistas, eso no es más que peligrar la integridad de un Estado o de un país. Sí, ahora me surge la pregunta de, entiendo que las personas o las personalidades que trabajaron en nuestra Constitución, la dieron tanto poder, tal que no hay ningún ciudadano de nuestro país que está por encima de la Constitución. ¿Eso significa también que las otras naciones tienen que respetarla? Donde ahí viene la soberanía. La soberanía. Efectivamente, creo que cuando un país se declara o se proclama independiente y luego aparece un texto como la Constitución, ya viene para proteger a ese Estado a fin de que sea respetado frente a los demás otros estados, de tal manera que cuando quiere venir un Estado diferente al nuestro, que encuentre esta barrera desde la Constitución. Sí. Oye, usted es un Estado y viene a otro Estado diferente. Este es nuestro diseño de hacer y organizar las cosas en nuestro Estado. Todo eso es lo que viene recogido y diseñado dentro de la Constitución de un país, y es lo que hace que los demás otros países tengan que respetar el Estado independiente con una Constitución aprobada por el pueblo y reconocida. Yendo a la misma línea de idea, si usted se fija, hablando de tiempo colonial, no colonizaban países, colonizaban pueblos. Así es. ¿Entiendes? Sí. Porque no colonizaron Guinea Ecuatorial, porque no existía Guinea Ecuatorial, existían pueblos bantús. Y colonizaban los pueblos. Pero de encontrar país con una constitución de protección, el país les diría, no. Nosotros ya somos eso, no necesitamos, gracias. Y ellos ya no sería colonización, ya sería invasión. Si usted vuelve a entrar, ya está invadiendo. Es la diferencia de la colonización y la invasión. Sí.
¿Cómo pueden, en base a esa explicación, cómo pueden determinar el caso Mbañé? En base a esta explicación, donde sabemos buenamente que hay intromisiones, hay injerencias. ¿Cómo lo ven en este caso? Porque nuestra Constitución recoge Mbañé como parte del territorio de Guinea Ecuatorial. Y gracias que se ha ya determinado también, pero a nivel de lo que estamos hablando. Sí, yo creo que efectivamente dentro de lo que estamos desarrollando, explicando, se encuentra planteada esta problemática, ¿no? Porque cuando el Estado ya recoge todo lo que concierne a su territorio, que debe ser respetado como parte del Estado, sí, y de repente llega a otro Estado vecino diferente a decir, esto me corresponde a mí, entonces ya es una manera de chocar contra la Constitución de este país. Por lo tanto, a partir de ahí surgen conflictos que lo único que puede resolverlo mejor serían las mismas leyes y normas que lo que se ha hecho en su momento para que más o menos se pueda determinar desde el ámbito jurídico y mirando entre los antecedentes y todo lo demás, que esto prácticamente le pertenece a Guinea Ecuatorial o a Gabón. Y la resistencia ahí, entiendo que ya se entendería como una provocación o enfrentamientos para luego llegar a cosas ¿Qué delito comete un ciudadano que incurre, como hemos dicho, en temas de separación territorial? La ley fundamental lo prohíbe. ¿Comprende? Lo que la ley fundamental prohíbe y usted lo comete, y es un delito que la ley de enjuiciamiento te lo va a determinar. Okay. Efectivamente. Entonces, yendo a la línea sobre el caso Mbañé, voy a dar un ejemplo más comprensible para oído de todos, porque nosotros estamos aquí para atender a la audiencia que nos escucha dentro de cada uno con su competencia de capacidad de entender las cosas. Usted ha escuchado hablar de ocupas. Sí. Un ocupa, porque nuestra condición reconoce Mbañé con nuestro territorio. Hay un ocupa ahí. Un ocupa no significa que sea su casa, ni que nunca te la devolverán. Simplemente que los ocupas tienen un procedimiento para sacarles a las buenas o a las malas, ¿entiendes? Sí. Por lo que yo presumo que Mbañé está ahora mismo con ocupas. O sea que... Los invasores. Okay. Bien, vamos a ir cerrando. En este caso, decíamos que íbamos a tocar el artículo 13, que es muy importante porque toca mucho sobre la vida de los ciudadanos, su integridad. Me gustaría algún resumen que usted pueda ofrecernos sobre este artículo en los puntos que nos presenta. Por favor, don Pedro. Bueno, comentar un poco sobre algunos puntos claves del artículo 13 de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial. Desde un principio sabemos que ese artículo establece derechos fundamentales esenciales, tales como el respeto a la persona, a la vida, a la integridad personal, dignidad, y garantizando el pleno desarrollo, tanto en lo moral como en lo material. Ahora bien, aquí también habla de la igualdad ante la ley, con más énfasis en la equidad entre el hombre y la mujer. Sí. En todos los ámbitos de la vida pública, privada, civil, política, social, económica y cultural. Pues desde esta perspectiva, haciendo breves comentarios jurídicos y sociales, podríamos situarnos en lo siguiente. Primero, ese artículo salvaguarda la dignidad humana. Viene para salvaguardar la dignidad humana. Es decir, el hecho de reconocer la Constitución, el respeto a la persona, la vida, la integridad física y la dignidad humana, constituye una base esencial en todo Estado democrático. Porque para que se considere que este es un Estado democrático, primero se debe encontrar con esos principios. Y este principio representa la valía intrínseca
de cada individuo y le protege contra cualquier forma de coacción o vulneración. Okay. El énfasis, sobre todo, en el desenvolvimiento moral y material implica aquí que la Constitución reconoce al ser humano en su dimensión integral, no solo como titular de derechos civiles, sino también como sujeto de bienestar y desarrollo personal. Tenemos el siguiente principio, que es de igualdad y no discriminación. La consagración de la igualdad ante la ley y la igualdad de género en múltiples esferas encontramos que particularmente es notable al garantizar los mismos derechos y oportunidades para las mujeres y hombres en ámbitos tan variados como la vida política, económica y cultural. El artículo 13 de nuestra Constitución, en este caso, establece una base inequívoca para avanzar en la equidad social. Este enfoque coincide con estándares internacionales en materia de derechos humanos, respondiendo a una aspiración global por sociedades más justas e equitativas. Ahora, ¿qué impacto tendría esto en el marco constitucional social? Primero, fundamento para proveer y sancionar acciones discriminatorias. Si bien el artículo 13 no detalla mecanismos de aplicación, sino que establece una norma superior en la que se debe enmarcarse todas las leyes políticas públicas, incluyendo acciones afirmativas y sanciones contra cualquier tipo de discriminación en todas las formas y modos. Tenemos lo que es la orientación para leyes complementarias, lo que decía el compañero, porque la ley fundamental solo es una norma que recoge y dice, esto se prohíbe. Ahora, hay que dar espacio a otras ciertas normas que van a nacer dentro de la Constitución para desarrollar cada uno de esos aspectos a fin de que se sepa que el que hiciese tal cosa comete tal delito y le correspondería tal pena. Así es. Me gustaría, don Basilio, sí. El artículo del que estamos haciendo mención, lo que recoge, entre otros puntos, habla sobre las libertades y derechos de los ciudadanos. Y siempre escuchamos a nivel popular, mis derechos, mis derechos. Este artículo es muy importante para los ciudadanos. Sí. En Claret, siendo yo estudiante, mi profesor, el difunto padre Felipe Tsube, nos impartía religión. Nos dijo una frase que hasta hoy se me quedó y hablaron de la ley fundamental, créame que lo entendí igualmente. Nos dijo en clase, Dios dice, Jesús dice, la Biblia dice, ama al prójimo y haz lo que quieras. O sea, primero ama, cuando ames al prójimo, haz lo que quieras. Significa que obviamente ya no puede obrar maldad. Eso es lo que es la ley fundamental. La ley fundamental te dice, respete esa constitución y haz lo que quieras. Saque otras leyes dentro, pero respete esa constitución. Eso significa, cuando la constitución ya me otorga unos derechos naturales, que son mis derechos, como dicen muchos ciudadanos, no sabemos en qué concepto lo dicen, o en concepto que sabe exactamente cuáles son sus derechos, o por intuición o información de pasillo. ¿Entiende? Significa, ¿por qué lo dice? Porque siente que uno de los derechos que la ley fundamental le otorga, hay alguien o algo que se lo está quitando. Por eso la famosa frase de que conozco mis derechos, porque lo que la ley fundamental prohíbe, nadie puede estar encima de ello. Cuando van a redactar una ley laboral o un reglamento interno de una sociedad de trabajo, no pueden redactarlo al margen de esta Constitución. De hecho, decía el compañero sobre los derechos fundamentales de una persona, derecho a su integridad física, derecho a su hogar, no pueden estar fuera con una persona redacta. Cualquier tipo de norma que choca con la persona humana debe estar bajo la directriz de esta ley fundamental. Sí.
Ok, vamos a concluir. Sí, en conclusión, acerca del artículo 13, creo que vendría bien matizar que el artículo 13 de la ley fundamental consagra dos pilares del Estado democrático. Uno de los primeros es la protección integral de la dignidad humana, que abarca tanto la dimensión física como moral de la persona. Y el último sería el derecho a la igualdad, especialmente en la materia de género, que elimina barreras históricas en diversos ámbitos de la vida social entre lo que es el hombre y la mujer. Y sabemos que hace tiempo atrás la mujer no gozaba de ciertos derechos. Siempre se decía, la mujer no debe hacer tal, no puede hacer tal. No puede llevar ese trabajo, no puede estar en tal lugar. Hasta me acuerdo en familias había un cupo a la hora de la formación. Es decir, solo en esta familia pueden estudiar 2 mujeres. Vaya. Y otros o sea, en tiempos atrás la mujer estaba más protegida. Otros tantos aspectos, pero en el día de hoy, gracias a la Constitución, se ha trabajado bastante. La tenían así en plan incubado. Llegue a las alturas del hombre. Ya no hay diferencia, ya no hay discriminación. Ahora la mujer también ya se siente como quien dice, yo también estoy aquí. Entonces es muy, muy importante. Es decir, ambos puntos o aspectos no solo son componentes indispensables para la Carta Magna, sino que también nos sirven como guías para, guías normativas para avanzar hacia una sociedad cada vez más justa y equitativa. Así es. Okay. Vamos a concluir. Lamentablemente ya no nos queda tiempo, pero les prometo que volveré a tenerles aquí porque hay muchos puntos que tocar. Efectivamente, un día se han quedado muchos aspectos, porque si solamente de Constitución empezamos a hablar aquí, seguro que pasaríamos días y días, y sin tener en cuenta lo que es el mismo proceso histórico de la aparición de la Constitución en nuestro país, que también es porque muchos preguntarían ante la Constitución ¿qué había? Porque la Constitución es del 1982, pero se supone que la independencia fue el 68. Entonces, ¿cómo funcionaba? Así es. Entonces, para ir concluyendo sobre este tema tan importante, hasta hemos hablado sobre la importancia de la Constitución para una nación y también para los ciudadanos del mismo país. Entonces me gustaría algunas breves conclusiones. Muy bien, gracias. Yo creo que debemos, en primer lugar, sensibilizar a la ciudadanía, porque mi mensaje va primeramente a los ciudadanos. Que sepan que la Constitución no es enemigo de los ciudadanos, sino un libro que te lleva a la salvación. Sí que tenemos un gran problema, que al guineano no le gusta leer, pero si se coge solo un librito así, yo creo que mirándolo cada día, 2, 3 veces no te puede consumir ni siquiera 2 minutos. Cuando se trata de que tus valores, todo lo que te deja ser como persona o ciudadano, es ahí dentro donde se encuentra. Es necesario estar consultando. Me acuerdo en la gira que hicimos, habíamos ido distribuyendo algunos ejemplares, pero aún así seguimos dándonos cuenta de que todavía hay mucha falta de cultura jurídica en nuestro país. Si vas a otras partes del mundo, aunque una persona que no ha tenido ni tiene noción en derecho, cualquier ciudadano te va a dar ideas de lo que son sus derechos, los conoce. ¿Qué es lo que lo permite? La Constitución. Entonces, querida población, que más o menos se esfuercen un poco en mirar la Constitución. Y a los órganos competentes para ese trabajo, hombre, tampoco deben dejar de llevar a cabo los esfuerzos a fin de que puedan acercar a la población y que el gobierno tome también carta al asunto para ir presentando ciertas medidas que puedan conyugar para que de esta manera se pueda lograr
que el ciudadano ecuatoriano domina ya al menos el 20% de lo que es la Carta Magna de nuestro país. Así es. Pues dicho esto, muchísimas gracias y ha sido un placer participar en el plató. Hasta la próxima. Así Cuando es, quieran invitar, ninguna inconveniencia. Gracias. Don Basilio, concluimos. Sí, dilo, a economía de tiempo voy a primero a seguir la línea del compañero. Al ciudadano ecuatoriano recomendarle la Biblia para los cristianos y la Constitución para los ciudadanos. Que entiendan que la Constitución es la Biblia del cristiano. Es lo mismo. El cristiano vive de la Biblia y el ciudadano debe vivir de la Constitución. Vaya. Porque yo soy los que suelen oponerse un poco, pero lamentablemente es lo que hay. Cuando nosotros como abogados decimos que la ley no te exime de la culpabilidad por ignorarla, suena fuerte, es lamentable. Es como el pecado. El pecado no te exime por no conocerlo, porque los pecados ya están ahí. Y si usted es cristiano, no puede decir que no conocía tal pecado, porque ahora está en la Biblia. Si usted es ciudadano de Guinea Ecuatorial, no puede decir que yo no sabía, porque todo está en la ley. Que se familiaricen más, y nuestras recomendaciones a las instituciones que tienen este rol de participar para conocer a la población de las leyes, que no se cansen. Tienen un gran trabajo que tienen que hacer, y que el Ministerio de Educación una vez más se involucre en el asunto, porque es de vital importancia. Lo que suele ser penoso es que juzguemos a unos hermanos que a lo mejor de corazón no saben que realmente lo que han hecho es delito. Yo he visto muchas ocasiones de uno que manifiesta en las comisarías o en el juzgado que yo pegaba a mi propia mujer, pero se me han traído aquí. Sí, porque no saben. Él ha leído el apartado que habla de protección e igualdad ante el género y defender a la mujer. Pero si no lo ha leído, es normal que piense que pegar a su propia mujer es algo normal. Es bochotar el balón del campo de su casa. Concluyendo así, dilo pues, Biblia a los cristianos, Constitución a los ciudadanos. Muchísimas gracias, don Basilio. Chicos, de verdad ha sido un placer tenerles. Como he dicho, volveré a tenerles aquí. Muchísimas porque gracias. De verdad es muy importante seguir haciendo eco sobre todo este contenido. Audiencia, ha sido un placer. Hemos estado hablando sobre la Constitución de nuestro país, celebrando estos 43 aniversarios de la Carta Magna de Aconibe. Ha sido un homenaje de parte del programa Impacto, así que muchísimas gracias por seguirnos, gracias por estar allí, y le dejamos con la programación de Azonga Televisión. Adiós.